Ya comienza Contacto Vital UNIVA, un espacio de diálogo que la Universidad del Valle de Atemajac tiene para ti, en donde hablaremos de temas diversos para tu formación integral de la mano de nuestros especialistas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Contacto Vital UNIVA, programa de la Universidad del Valle de Atemajac, que tiene como objetivo brindarte información de calidad y que aporte algo positivo a tu día. Chavira, deja de invitarme, por favor. Bueno, lo acaban de escuchar. Mi nombre es Alicia Ruiz Escorcia y ahora sí presento a mi compañero Carlos Chavira, que anda muy gracioso el día de hoy. Qué directa y qué concreta, Alicia, qué presentación tan corta. Un gusto saludarlos como cada semana con esta nueva emisión de Contacto Vital UNIVA, en la que pues evidentemente traemos un invitado de lujo que ya en un ratito vamos a presentar. Uy, que nos da mucho gusto recibir. ¿Quién será? Pero bueno, voy a presentar rápidamente, porque hoy vamos al grano, a nuestra conductora invitada del día de hoy. Ella es Ana Muñoz. Pero antes voy a agradecer a quienes están en controles: Nat Barragán, Dani Mariscal y César Gutiérrez, compañero de Unidifusión. Oye, y ahora también tenemos invitada, Andrea también. Andrea, ¿cómo te apellidas? Pascoe. Andrea Pascoe, que está aquí de público. Ya poco a poco vamos. Se va incrementando, sí, está vamos padre. A subir ya el precio de las entradas, ya para que sea redituable. Pero ahora sí le paso la voz a Ana Muñoz. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, Chavira, muchas gracias. Como siempre, un gustazo estar aquí. Y pues el tema de hoy la verdad es que está muy interesante. La verdad se viene bueno. Y les dejo nuestras redes sociales, cómo nos pueden encontrar. En Facebook estamos como Contacto Vital UNIVA. En Instagram y Twitter como @univa_vital. Y nuestro correo es contacto.vital@univa.mx. Pero bueno, pues para continuar con este tema, sigo contigo, Alice. Muy bien, Ana, muchas gracias. Pues sí, un tema muy interesante. Últimamente como que nos hemos enfocado más hacia el cine. No sé si tú te has dado cuenta, si nos has seguido en nuestros últimos programas. Ya estuvimos hablando de la historia del cine en México y hoy vamos a hablar también del cine, pero desde otra perspectiva. Cómo estas plataformas de streaming, ahorita vamos a explicar qué son, han afectado al cine en nuestro país. Y para hablar de esto, pues nos acompaña nuestro invitado de lujo, el licenciado Daniel Armenta. Él es guionista, productor, director y docente en nuestra casa de estudios. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alicia? Muchas gracias por la invitación. Chavira, Ana, muchas gracias, mucho gusto. Y qué bien, me siento genial de estar aquí. Excelente. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con el programa? ¡Qué formalidad, de verdad, O sea, falsísima su formalidad. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muy bien. Estamos jugando. Es que la gente no sabe que nos conocemos desde hace una buena cantidad de tiempo, entonces estamos un poco en ese juego de la formalidad. Pero no, somos de casa todos. Exacto. Procurando ser formales, pero no se puede. Ok, Dani, ¿te parece si ya arrancamos una vez con el tema? Lo primero, hay que explicar ¿qué son estas plataformas de streaming y cuáles son? Por si hay alguien como que no le suene mucho el término y que no sepa muy bien qué es. Claro, pues todas las plataformas en las cuales podemos acceder a contenido, ¿no? Se le conocen como over the top, OTTs, ¿no? Podemos referirnos a las plataformas como OTT porque es todos los medios posteriores a la televisión, que era la máxima en ese entonces, ¿no? Por eso lo podemos ubicar como over the top. Okay. ¿Y qué son las OTTs? Entonces, pues plataformas como Netflix, como Amazon, en distintas modalidades, porque hay plataformas bajo suscripción. Todo esto le llamamos contenido on demand, ¿no? Contenido a la carta, digamos. Y hay distintas modalidades de suscripción, de acceso a ese contenido. Unas son por suscripción, como la mayoría tiene ahorita, ¿no? Pagas mensualmente una cantidad y tienes el acceso ilimitado y libre a una cantidad de contenido. Otras se llaman por pago, ¿no? Pago por evento casi, ¿no? Transaccionales. Nos podemos decir espacios y demás. Sí. Click Cinépolis, por ejemplo, podría ser una de esas formas transaccionales, ¿no? Donde no tienes suscripción, donde no pagas mensualmente nada, solamente por evento, en este caso la película, es la transacción para poder acceder a ese contenido. Y hay una tercera que pudiera ser como YouTube, donde tú no te suscribes, el contenido es gratuito y más bien
marcas son las que auspician y a lo mejor se vuelve una experiencia muy mala estar viendo algún video de tu interés y a media charla, en el momento más importante, aparece este comercial, ¿no? Y ¿cómo lo puedes remover? Pues suscribiéndote. Pero la primera instancia es tú puedes acceder al contenido y no tienes que pagar de ninguna manera, ¿no? Entonces, todas las plataformas que te permitan el acceso a videos, a contenidos audiovisuales de cualquier magnitud, sean animación, sean documentales, sean ficciones, es decir, películas de género, a eso nos estamos refiriendo con plataformas de streaming. Sí, claro. Y pues, de hecho, ahorita en estos tiempos se me ha hecho súper sencillo entrar a cualquier plataforma, ya sea Netflix, Prime. Inclusive he visto que se han vuelto como más famosas, por así decirlo, que el cine tradicional mexicano. Y creo que es un tema muy importante. Así que, o sea, ¿cómo crees tú que es el consumo de cine en México? En México, pues creo que, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero creo que nuestro país es... está en cuarto lugar de consumo en el mundo, ¿no? Es China, Estados Unidos, la India y nosotros, creo, si no mal lo recuerdo. Entonces consumimos mucho. La cosa es que no consumimos tanto lo local, ¿no? Y bueno, ese ya es otro tema, pero sí, si hablamos de... después. Exacto. Si hablamos de consumo, el país es uno de los países que más consumen películas, ¿no? Entonces eso está interesante. Y en ese sentido, Dani, los tipos de consumo, ya sea de cine, en cuanto como los mercados, los tipos de audiencia, de ahí, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo qué? ¿Qué más podríamos...? Por ejemplo, mencionábamos, no sé, las audiencias, ¿no? O sea, como qué tipo de perfiles consume más o sea, ¿por qué no se consume lo hecho en México? ¿Tenemos como cierta preferencia por...? Sí, yo creo que ahí es un asunto cultural muy, muy amplio, ¿no? Hay un prejuicio. La calidad de las cosas tiene muchos parámetros, ¿no? Lo más inmediato es lo técnico, que se vea bien, que se oiga bien, ese tipo de elementos técnicos. Creo que en algún momento, y estamos hablando de hace muchos años, en los 80s, tal vez parte de los 90s, el cine mexicano técnicamente venía muy mal, ¿no? O sea, se oía muy mal, se veía muy mal, y eso provocaba que las audiencias fueron teniendo cierta reserva con el cine nacional. Eso por un lado. Creo que lo técnico ya estamos del otro lado. Yo creo que ahorita, técnicamente hablando, tenemos fotógrafos que han ganado Óscares, entonces eso te habla de una pericia técnica. Los Óscares pasados o antepasados, creo, un mexicano se llevó el diseño sonoro por... Roma, ¿no? Sí, creo que también, pero una película de heavy metal, se me fue ahorita el nombre. Es la historia de un baterista. Se me fue ahorita el nombre completamente, pero también es un mexicano el que hace el diseño sonoro. Ahí hay otro ejemplo de que técnicamente estamos muy desarrollados. Se ha quedado más bien, creo yo, este recelo hacia el cine nacional. Y tal vez entraríamos en el segundo factor entonces, que si ya no es lo técnico, es lo temático, ¿no? ¿Qué estamos viendo? ¿De qué estamos hablando? Y a veces ahí tal vez sea el punto importante, ¿no? El mercado o los que hacemos cine desde el interior, hay una idea de qué productos son los que se consumen y tú como audiencia tal vez es otro mundo, tal vez estás viendo el asunto, el parámetro desde otro elemento completamente distinto, ¿no? Bajo esto que nos platicas, Dani, ¿crees tú entonces, o desde tu opinión, crees que el cine se ha vuelto mero entretenimiento? Ya más que una expresión artística, un consumo cultural es entretenimiento. Yo creo que sí, pero me parece que sí es importante establecer esta idea. El cine es arte y industria, ¿no? ¿Qué significan estas dos palabras? Bueno, es arte porque implica, creo yo, la mirada de alguien con respecto a un tema, ¿no? Si nosotros vemos una película romántica, no es nada más el romance, de alguna forma es lo que el autor piensa sobre el amor, ¿no? Es una perspectiva de la vida. Y es industria porque, como bien dices, está hecho de una manera masiva que lo que busca es cautivarte, ¿no? Es tenerte ahí a la orilla del asiento por hora y media, 2 horas, el tiempo que sea, o carcajearte, o la emoción que se esté buscando, ¿no? Esa emoción es parte del entretenimiento. Entonces, creo que siempre ha sido una disciplina o una actividad peculiar porque está haciendo malabares entre estas dos cosas, ¿no? ¿Qué pesa más, la industria, el entretenimiento entonces o el aspecto artístico? Yo creo que ahorita en el punto en el que estamos, por muchas razones, de entrada te podría decir
el encierro que tuvimos por el COVID en este periodo que ya dejamos atrás, de alguna manera fue un catalizador de las plataformas, pero también del entretenimiento, porque la gente necesitaba escapar un poquito de la realidad tan ruda que nos tocó. El hombre es social, es gregario, ¿no? Estar aislados no es natural en el ser humano. Entonces creo que hubo una proliferación de entretenimiento en este periodo. Muy bien, Dani. Pues si les parece bien, vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Estamos hablando de cómo han afectado las plataformas de streaming al cine con nuestro invitado Daniel Armenta, guionista, productor, director y docente en nuestra casa de estudios. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Ya estamos de vuelta aquí en Contacto Vital Univa hablando sobre cómo ha afectado las plataformas de streaming al cine con nuestro invitado de lujo, Daniel Armenta. Y bueno, Dani, yo quiero preguntarte cómo ha sido el cambio de las salas de cine a las plataformas desde el punto de vista de la industria. Es decir, ¿ha sido un cambio gradual? ¿Ha sido un poco más radical? ¿Cómo se ha dado desde el punto de vista de la industria? Claro. Bueno, un poco esta idea de, a lo mejor viene la pregunta orientada de estas ideas de que se va a acabar el cine, ¿no? O la forma en que el cine se ha enfrentado a muchas otros elementos históricos. Cuando surge la televisión fue lo mismo, ¿no? Se va a acabar el cine, porque es la misma dinámica y eventualmente se dieron cuenta que había espacio para cosas muy distintas, ¿no? Exacto. Creo que las plataformas vienen a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Vienen a plantear esa amenaza que al final del tiempo no se vuelve tanto una amenaza, pero ha tenido una evolución y una influencia muy grande en todo lo que conocemos como industria. Por ejemplo, creo que ha sido paulatino, fue paulatino durante un periodo y después lo del COVID lo aceleró evidentemente, ¿no? Por ahí traía unos datos, ahorita los reviso, pero creo que hasta el 2019, por ejemplo, en México andábamos bueno, ahorita te lo doy exactamente, unos datos muy, muy altos de taquilla que se estaba haciendo en México y después de esta pandemia no hemos subido ni al 10% o al 20%, o sea, ha sido realmente muy poquito. Ya son menos las salas de cine, antes había más, antes había más cines y ahora creo que sí se han reducido, en algunos casos pues algunos han desaparecido. Seguramente los de menor circuito, ¿no? Los culturales o circuitos independientes muy pequeños, a gran escala los dos monstruos que son Cinépolis y Cinemex creo que difícilmente cerrarían. Pero sí, definitivamente hay un elemento ahí importante en la cantidad de cines que pueden estar ahí disponibles para la gente, ¿no? Creo que en México son 16,000 salas por cada habitante. Creo que en Estados Unidos hay 8,000 salas por cada habitante. Wow, sí es una gran diferencia. Sí, totalmente. Es muchísimo, ¿no? Pero bueno, el cambio fue paulatino y fue extraño porque, por ejemplo, ahorita nosotros salió Roma de Cuarón, no sé si la llegaron a ver. Creo que al mismo tiempo estuvo en salas y según mal recuerdo al mismo tiempo estuvo en salas y en Netflix, ¿no? Para llegar a ese punto que a lo mejor ahorita ya nos parece común y habitual, pues hubo muchos cambios al interior de la industria, ¿no? Porque no se aceptaba. Para empezar, Netflix termina siendo un poco el representante de toda esta avanzada digital. No es la única, evidentemente, pero fue la más arriesgada, ¿no? La que hizo ciertas movidas en la industria que pusieron en jaque a todo. Por ejemplo, hace un tiempo había una ventana de por lo menos 90 días entre la salida en salas, el theatrical que le llaman, y la salida en cualquier otra ventana. Las ventanas se refiere a todos los otros espacios de exhibición, ¿no? La tele abierta, las plataformas, la renta en Blu-ray, DVDs, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las posibilidades que existen para tú acceder a ver. En los camiones, en los aviones, a veces, mientras uno viaja, pues tienes ahí un catálogo. Bueno, esa es otra ventana, por ejemplo, ¿no? La regla no escrita era esa, ¿no? Más o menos un periodo de 90 días entre el theatrical y la primera ventana, segunda ventana después del theatrical, ¿no? Y creo que eso empezó a fracturarse.
Ahorita ya podemos hablar de Roma y Cuarón y estas salidas simultáneas. Creo que el irlandés también sucedió lo mismo, ¿no? Salió en salas al mismo tiempo. Pero también vienen los nombres, ¿no? ¿Quiénes son estos directores y el peso que tienen en la industria para poder hacer eso en realidad? Pero antes no, antes tenía que pasar 90 días para poder entrar ahí. Creo que fue Netflix la primera que empezó a resquebrajar esa idea, ¿no? Y hacer más cortos los tiempos. Creo que de entrada eso es una movida muy grande desde el interior de la industria, porque fue modificando todo. Pero es que ahí, no sé, tú dime si estoy en lo correcto, Dani, es porque eran producciones de Netflix, entonces tenía como más control o más poder de decisión sobre este tipo de situaciones, ¿no? Es un poco más complicado, sí. Mira, hay que entender de entrada que el panorama del negocio del cine son 3 grandes entidades, ¿no? Las casas productoras, que son las que generan los contenidos, las distribuidoras, que son las que programan y hacen y llevan el material a las exhibidoras, que son en este caso las salas de cine o las plataformas, ¿no? Esa era normalmente la cascada de actividades, ¿no? Productores contenidos, distribuidores lo mueven y las exhibidoras lo presentan, ¿no? Y nadie se metía. Tal vez los estudios, Paramount, Sony, estas grandes marcas, le llamamos estudios porque tienen la capacidad de distribuir y al mismo tiempo producir. Okay. Y era lo máximo que llegaba. Pero ahorita, eso que mencionas, Netflix, en este caso está puesta al final, ¿no? Es una exhibidora, es la plataforma final. Si lo piensas desde ahí, ahorita entonces Netflix es una exhibidora que tiene el gran poder de mandar a pedir un contenido particularmente. A eso me refiero con el cambio tan grande que ha tenido todo esto, porque ahora no podemos hablar de un modelo tan específico como lo estamos hablando, ¿no? Casas productoras, contenido, las sí, distribuidoras. Ya no es como lineal, ¿no? Ya no es lineal, ahorita hay un caos, pero para llegar a eso, esto que estamos hablando de el terreno que fueron ganando las plataformas, de entrada fue eso, ¿no? Empezarle a quitar tiempo al theatrical, ¿no? A las salas de cine, para poder empezar a explotarlos comercialmente en las plataformas. Ahora, también dirías, desde adentro como productor, pues no me conviene tanto porque me estás quitando ventanas para poder recuperar el dinero, a menos que una exhibidora como Netflix tenga la capacidad para comprarte completamente la producción ya hecha o a medio camino, ¿no? Y eso ya es otro boleto. Pero sí, de alguna forma esto empezó a reconfigurar un poquito todo el concepto de la industria y seguimos en eso, o sea, realmente no hay ahorita una normalidad o un esquema ya nuevo o instaurado, ¿no? Las cosas siguen estando un poquito en el aire. Sí, y como mencionabas, Dani, bueno, me quedó mucho esto que dijiste acerca de que Netflix y todas estas se están volviendo así súper famosas, que ya hay más cosas que ver pues en Netflix, o sea, le están metiendo, pues por así decirlo, más producción a esta experiencia. Como espectador, o sea, como persona que usualmente solía ir al cine o algo así, ¿qué ha cambiado en la experiencia de ir a la sala del cine a estar en casa? Yo creo que ha cambiado nuestra relación con el cine, nuestra relación con las películas, con el concepto de una película, ¿no? Porque creo que podríamos, así como hablábamos de arte e industria ahorita, entonces podríamos también hablar de 2 tipos que me parece muy reductivo, pero para fines de lo que estamos platicando es un cine de prestigio, ¿no? Que busca tal vez una apreciación por parte de la crítica, por parte de los compañeros, etcétera, y un cine industrial, que lo único que va a buscar es entretener y punto, sí, claro. ¿No? Entonces, creo que ha trastocado eso. A lo mejor la oferta tan grande que hay ahorita en estas plataformas tal vez provocan, como decíamos al inicio, de dejar de ver el cine también como una expresión humana, ¿no? Como un punto de vista acerca de la vida y se queda en el tramo del entretenimiento, ¿no? Yo creo que eso fundamentalmente es lo que más ha cambiado, porque también desde otro lado, si no se ha muerto el cine o las salas del theatrical, es porque sigue siendo la experiencia más inmersiva que hay. O sea, sigue siendo todavía el espacio, las condiciones más idóneas para poder experimentar un cine, ¿no? Por ahí nos platicaban esta idea de... Es muy curioso el cine porque es un evento
es un espectáculo, es una experiencia, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Si lo comparas con el deporte, por ejemplo, el fútbol u otras formas de entretenimiento, el cine es una entidad que circula entre muchas formas de experiencia humana, ¿no? Y entonces, no, eso sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo, no creo que la gente sigue entendiendo, digamos, una especie de contrato social, ¿no? Vas a la sala y pones tu teléfono en silencio o lo apagas, sabes que no puedes estar hablando, te rindes completamente a la experiencia que estás presenciando. Nuestra relación con el cine te decía, ¿no? ¿Qué pasa en tu casa? Tú tienes el control de decir, literalmente tienes el control en la mano, y entonces si apenas está empezando y como tú crees que son los créditos iniciales, pues igual todavía estoy viendo cosas en Instagram, mandando un mensajito del trabajo, y va rompiendo esa inmersión, ¿no? Creo que a eso me refiero con la forma en que ha cambiado nuestra experiencia, ¿no? Si me dio hambre, le pongo pausa y me lanzo a la cocina. Es decir, hay una serie de elementos que nos sacan un poquito de esa experiencia, ¿no? Y creo que esa es la gran diferencia. Muy interesante todos estos detalles sociales que regularmente no tenemos tan conscientes, ¿no? El hecho de esto, ¿no? Que decía Dani, poner en vibración o en silencio el teléfono. Todo este ritual que implica ir a una sala de cine, que a lo mejor pues lo hacemos ya en automático. Pero bueno, vamos a seguir platicando del tema con Dani Armenta en este tema de cómo han afectado las plataformas de streaming al cine. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Y ya vamos a la mitad de nuestro programa hablando de cómo estas industrias del streaming o plataformas de streaming ya le han quitado como un poquito de peso o de lugar al cine. Y en este sentido, Dani, nuestro invitado del día de hoy, Dani Armenta, quiero preguntarte, en un principio el cine, bueno, es el séptimo arte, ¿no? O sea, se considera un arte porque, bueno, involucra muchísimas cuestiones artísticas en la elaboración de una película. Y antes sí, el cine representaba más como una era, representaba cómo se vivía en determinado momento. Conforme hemos avanzado y lo que mencionabas de todo este avance tecnológico, ahorita, Dani, el cine ha perdido esa manufactura artística para convertirse más bien como en una maquila nada más de películas año tras año para como pues satisfacer la demanda del público. O sea, ¿se ha convertido en eso? Yo opinaría que sí. Yo soy de la opinión que sí se ha convertido un poco en esta idea que platicábamos al inicio de arte e industria. Sí creo que el balance está mucho más cargado a la industria, ¿no? Al mero entretenimiento. Comercio. Al comercio, ¿no? Y yo pensaría, hay creo dos razones importantes o dos ideas que podrían entrar a la conversación. Uno es la tecnología, ¿no? El abaratamiento en el buen sentido de la producción. Antes se filmaba en película, en celuloides, y por ahí en sus casas tienen estas cámaras de rollito. Ese material fílmico que tienen color sepia por ahí arrumbado en un cajón, ese material es el mismo material con que se filmaba una película, ¿no? Era muy caro el proceso, era un proceso fotoquímico. Era muy difícil manipular todo esto. Necesitabas una pericia técnica de un fotógrafo, de muchos elementos, personajes y roles que se necesitan para hacer una película. Lo digital vino, si no bien radicalmente cambiar los procesos de filmación, sí se simplificaron, ¿no? Parte de esa simplificación fue que es más accesible. Ahora esto no es tan malo, finalmente hay una generación, yo también soy parte de esa generación, que ha realmente tenido la posibilidad de desarrollar proyectos audiovisuales precisamente a partir de ese abaratamiento de la tecnología, ¿no? Pero lo accesible, lo que quiero cuestionar es, la accesibilidad no siempre es una mejora necesariamente, ¿no? Y creo que ese es precisamente... Garantiza la calidad. Exactamente, ¿no? El hecho que haya más posibilidades de producción hoy en día no significa que haya necesariamente una mejor propuesta, ¿no? Una mayor calidad en la propuesta que se está haciendo, ¿no? Entonces creo que ese es un factor. El abaratamiento provocó que se produzcan más cosas. Es una ecuación creo que muy simple, ¿no? Y entonces, ¿qué películas se están haciendo? Y tendría que ver, ahí es donde regresamos a las plataformas.
y era una discusión una plática que tuvimos Alice y yo en comparación de, por ejemplo, los blockbusters, ¿no? O dónde. Yo creo, por ejemplo, el ejemplo más claro es el catálogo de películas que hay, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Poniendo un ejemplo porque es tal vez la plataforma más popular que la mayoría de la gente tiene, ¿no? Si tú te fijas, el catálogo de Netflix es realmente pobre. Cuando salió Roma yo dije, bueno, y se va a ver muy chistoso porque es un producto de piel a un lado de puros submarinos, digamos, ¿no? Ok, y pausa. desechables. ¿A qué te refieres con pobre? Que es muy limitado. Por Pero ejemplo, tiene muchas películas. Ah, claro. Entonces, no. Vámonos, ¿cómo? Ana, que discutan ellos. No, ahorita te voy a... Ya se puso No, bueno. ahorita te digo a qué me refiero con esto. Sí, es que creo que sí es importante definir sí. a qué te refieres con pobre. Hay mucho, pero de mala calidad. Ah, ahí está, ok. Y justamente el ejemplo que iba a dar era cuando se supo que Roma iba a estar en Netflix. Pues dices, bueno, ¿qué otros directores de ese calibre están ahí en la plataforma? Y si tú buscas por nombres de directores, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, Paul Thomas Anderson, no hay películas de él. Guillermo del Toro, no hay. De Cuarón no tienen otra. Es decir, ahí te empiezas a dar cuenta del catálogo, de la pobreza del catálogo, ¿no? De decir, Ok. oye, ¿cómo quieren auspiciar a Scorsese? ¿Cómo quieren producirle a Cuarón? Pero la mayoría de su catálogo no es tan amplio como para que te dé eso, ¿no? Lo que yo te ponía de ejemplo, y igual ustedes ahí opinen, a mí me parecía que en Blockbuster, aunque hubiera una sola película de arte, un solo ejemplar de cada uno, existía un pasillo de arte. Y ahí podrías encontrar una oferta de producciones de arte. Si tú buscas algo así en Netflix, por ejemplo, no existe. A eso me refiero con pobre. Sí hay mucho que ver, pero no necesariamente, o mejor dicho, está más cargado hacia estas ideas que platicábamos de entretenimiento y de industria, más que hacer realmente un espacio para la expresión humana. Ahora, también, no quiero sonar al presidente, pero al final de cuentas es el libre mercado y el neoliberalismo te dice pues que alguien más vea lo que quiera ver en otras plataformas. Y sí las hay, ¿no? Hay Filmin Latino, por ejemplo, es una plataforma mucho más orientada al cine de arte. Es gratuita. Bueno, sí es transaccional. Creo que si tienes una membresía y te permite un acceso limitado al contenido, y de ahí es transaccional, ¿no? Tú puedes acceder a ciertas películas a través de ese evento pago particular, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, la naturaleza de Filmin Latino a comparación, a lo mejor es el otro extremo, ¿no? Hay una variedad de arte y de producciones mexicanas, latinoamericanas, españolas, etcétera, pero a lo mejor es difícil que encuentres ahí una película de Adam Sandler, tal vez, ¿no? Y creo que, si bien sí, efectivamente hay para todos. Movie, creo que también MVI, movie.com es otra plataforma que ahí sí creo que tiene una curaduría, ¿no? Podríamos hablar de esa palabra inclusive, ¿no? Una curaduría muy específica en el catálogo. ¿Mande? Como filtro, pues, algo más cuidado. Sí, algo exacto, ¿no? Como ahí sí el nombre de los directores. Pero, por ejemplo, en este sentido, Dani, esta curaduría, Ajá. ¿está bien dicho? ¿Quién la ejerce? O sea, ¿hay alguien? O sea, ¿es por cuestiones artísticas de contenido o por cuestiones como ya de depende. venta Es que ese es el mercadológico, asunto, ¿no? Cada plataforma tiene su propio modelo de negocio, ¿no? Finalmente okay. es una visión de negocio y tú pones, por eso hablaba de mercado, ¿no? O sea, Netflix se puede defender diciendo eso. Pues si quieres cine de arte, allá van otras plataformas. También tiene la categoría, ¿no? O sea, tiene de no sé, comedias infantiles, familiares, terror, sí. Arte. Yo nada más diría eso. Hay nombres muy específicos, directores, fotógrafos, actores. Tú busca el catálogo de esos directores que han tenido un premio de la academia o que han tenido alguna participación en algún festival, Berlín, Cannes, algún lugar que tenga una distinción particular, y de repente es difícil encontrarlas ahí en Netflix, ¿no? Okay. A eso me refiero. Uh-huh. Pues justo es lo que mencionas, o sea, que yo creo que genuinamente todo esto del cine, del arte, películas pues que inclusive son merecedoras
o ganadoras de Oscar ni siquiera las podemos encontrar en este tipo de plataformas. Y, o sea, últimamente solo vemos lo comercial, lo que todo mundo pide, Marvel, no sé, Disney, acción, que, o sea, obviamente Marvel es buenísimo, Chavira aquí ya se me enojó, pero... ya se pero enojó Chavira, No, perdón, Chavira, a mí también me gusta mucho, pero siento que últimamente se ha quedado atrás como esta oportunidad de darle chance a otro contenido específico. Pero pues, ¿cómo crees tú que se ha modificado este contenido? Ya sea los spin-off, los remakes, por ejemplo, el caso de It, que fue una película aclamadísima en los 70s, 80s, y la volvieron a hacer, o sea, que ya no hay como contenido nuevo. Eso es un buen punto. Creo que también es un gran ejemplo de esto que estábamos hablando, ¿no? Poder... el barómetro de decir está más cargado a lo entretenimiento y a lo comercial, a lo industrial, justamente es eso, ¿no? Vemos hace muchos años, no tengo el dato, no recuerdo, vengo muy mal preparado en datos, pero hace muchos años un director que se llama Gus Van Sant hizo un remake de Psicosis, ¿no? Sí. ¿Qué dices? ¿Cómo ese es un remake de una obra clásica de un director clásico? Pero bueno, Gus Van Sant también no es nadie. No es cualquiera. Es un gran director, pero realmente fue un ejercicio de remake en toda la extensión de la palabra. O sea, realmente desempolvaron toda la papelería de la producción y plano a plano filmaron la misma película que Hitchcock había filmado. ¿Cuál era la tesis entonces de Gus Van Sant? Decir, los jóvenes hoy en día... Y esto es una película noventera ya, pero decía, los jóvenes hoy en día no conocen a Hitchcock, no ven cine en blanco y negro, etcétera. Había una serie de restricciones que los alejaban generacionalmente de estos cineastas, de esta película en particular. Entonces, en realidad lo que hizo Gus Van Sant fue una tesis artística de reposicionar esta película para una nueva audiencia, ¿no? Acercarlo, ¿no? Acercarlo, con a la actores nueva más nuevos, exactamente, a color, o sea, todos aquellos elementos que estéticamente podrían ser una barrera para las generaciones nuevas. Gus Van Sant lo que hizo fue tratar de acercarlo, como bien dice Alicia, ¿no? Creo que ahí hay un buen ejercicio artístico, ¿no? Puedes leer la visión de los directores, etcétera. Pero por el otro lado tenemos remakes. Ves, no sé, Karate Kid, por ejemplo, ¿no? Que tú alcanzas a leer ahí una mentalidad muy mercadológica, ¿no? Decir, bueno, te la voy a poner a ti que fuiste parte de esa generación y que ahora tienes probablemente hijos. Y entonces, sí, nosotros humanamente decimos, quiero compartir con mi hijo lo mismo. Sí, pero en realidad, la nostalgia, pero en realidad está siendo manipulado por los estudios para que vayas a revivir tu infancia y pagues 2 boletos, 3 boletos, 4 o 5, porque depende cuántos niños tiene tu familia, vas con tu pareja, etcétera, etcétera. Entonces, el gol te lo metieron durísimo pensando que para ti es una experiencia humana que estás compartiendo con tu hijo, pero en realidad es otra cosa. Sí, claro, como de la famosa serie que ya en Netflix ha sido un hit, como Cobra Kai, que tal cual vemos a los actores de antes con sus hijos. Exactamente, ¿no? Sí, claro. Es el spin-off, pues es parte de lo que platicamos fuera de micrófonos, pues estos son los spin-off. Vamos a dejar hasta aquí, todavía nos queda un bloque más en este episodio en el que Dani Armenta nos está hablando de la manera en que han afectado las plataformas de streaming al cine. No le cambie, están en Contacto Vital Univa. Y estamos regreso aquí en Contacto Vital Univa. Pues continuamos con este tema súper interesante acerca del cine. Creo que dejamos mucho de qué hablar en el bloque anterior, ya en este último bloque. Bueno, más o menos en el último bloque estábamos hablando acerca de todo esto que está ocurriendo, de volver a traer nuevas películas, nuevas series, pero con datos que ya teníamos antes. Así que, ¿qué pasa con las propuestas nuevas? Creo que hay muy pocas oportunidades para las nuevas producciones. ¿Qué pasa con ellas? Creo que es una época muy segmentada en ese sentido, ¿no? Pensando en esto que hablábamos, un lugar como Netflix o Amazon Prime, o ponle el nombre que quieras, va a haber un catálogo muy específico, ¿no? Un tipo de propuesta, porque bueno, son una empresa y como tal
ese es el modelo de negocio que ellos están teniendo. Creo que sí hay opciones, pero tal vez no está en los lugares más populares, y ese es el asunto, ¿no? Como, imagínate, creo que también tiene que ver con todo esto que estamos hablando de la evolución. Antes tú pagabas un sistema de cable al cual te daba un acceso a una cantidad de canales, y cada canal tenía una cantidad de programación dada, ¿no? Si lo pensamos, ahorita el tener Amazon, Netflix, etcétera, etcétera, es como tener contratado nada más un canal, ¿no? Y entonces eso significa que para yo tener un buen acceso, tengo que gastarme 800, 1,000 pesos de suscripciones para poder tener lo poquito bueno de Netflix, lo X bueno de acá, lo X de Disney, de Amazon, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí, sí pueden estar ahí. El sol sale para todos en ese sentido, ¿no? Creo que hay ahorita te busco el dato, 300 y cacho plataformas en el mundo. Entonces creo que hay opción de ver. El problema es que no son tan visibles, ¿no? Por ejemplo, esto que les comentaba hace rato, yo no sé qué tantas personas que nos escuchen tengan en el radar a Filmin Latino o a Movie, que serían como 2 lugares que te podría recomendar para ver otro tipo de cine, digámoslo así, ¿no? Entonces, tal vez esa es la problemática, ¿no? Que los spots más llamativos, ¿no? El punto en el almacén más visible lo tiene Netflix, lo tiene Amazon, lo tiene una cantidad de plataformas que en su catálogo tal vez exhiben más el interés de la industria, del entretenimiento, que realmente ser parte del acervo histórico mundial de lo que es el cine, ¿no? Que eso tendría que ser, ¿no? Digo, el problema de que entrar en esa discusión es que nos podemos poner muy idealistas, ¿no? Sobre lo que debería de ser. Y en un término un poco más pragmático te diría eso. Creo que sí hay opciones, pero te exige una búsqueda que a lo mejor no estamos acostumbrados, porque lo primero que ves es lo primero que todo mundo habla, ¿no? Y te vas a ir a esos sitios que no tienen tanto catálogo nuevo, o que lo que sí hay, como decíamos hace rato, brilla por estos remakes o estos spin-offs, ¿no? Una serie de subproductos de alguna manera de un producto que ya estaba probado, visto, etcétera, y que te das cuenta ahí que están jugando a la segura, ¿no? No, realmente hay muy poco, inclusive con Cuarón, ¿no? O sea, claro, es una película arriesgada, blanco y negro, etcétera, pero tiene un nombre, Cuarón. Entonces, el riesgo también es mínimo, porque sabes que tienes una garantía en muchos sentidos, ¿no? Y Scorsese pasa lo mismo, etcétera, etcétera. Sí, en la cuestión de los spin-off pasa con Star Wars, ¿no? Que ya no sé cuántas películas van de la saga, y Obi-Wan, sí, y el Mandalorian, y o sea, se desprenden de ahí de la misma historia, entre comillas, principal. La pregunta que te quiero hacer, Dani, va encaminada precisamente a esto que dices de la diversidad de plataformas, la aparente diversidad de contenidos. En realidad, el consumidor, nosotros como consumidores, ¿tenemos una real libertad de decisión y de elección, o es una mera fantasía? Yo creo que esa parte es lo que nos han vendido de una manera muy interesante. Maldito sistema neoliberal. Sí, la verdad, sí creo que ahí hay una tesis interesante, porque exacto, ¿no? Pensamos que sé lo que me gusta y sé lo que no me gusta a ese grado. Qué arrogante es el ser humano para pensar que sabe todo lo que nos gusta y todo lo que no nos gusta, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese es a eso me refiero con esta fantasía del control, ¿no? Porque en realidad no sabes, ¿no? Creo que la televisión tenía eso interesante, o al menos a mí, yo crecí consumiendo mucha televisión, y me era muy interesante descubrir cosas que no había pensado yo, ¿no? Que un productor vio un valor en algo, en un tema, lo producen y te lo ponen a tu disposición, ¿no? Y creo que eso es algo muy interesante de la experiencia humana, ¿no? Ir descubriendo cosas en realidad, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, el control que tú tienes y que tú ejerces de ver es muy limitado también por todas estas condiciones que estamos dando, ¿no? Y sí me parece que es limitado el sentido de libertad a la hora de escoger películas, porque esos catálogos están elaborados a partir de, pues, decisiones corporativas muy específicas, ¿no? Netflix a principios de año, no sé si supieron por ahí ese dato, cayó como la primera gran caída en no sé cuánto tiempo. Sí. Y
se armó una gran discusión en el mundo digital porque había quienes decían, Netflix argumentaba que es la cantidad de personas que se suscriben gratuitamente por un periodo para poder acceder al contenido y después se van. Pero la gente empezó a replicar, de decir, no, es que tienes mal contenido, ¿no? No es que la gente esté evadiendo y tú crees que por eso bajó tu sí, o sea, la culpa no es de la gente, eres tú, plataforma que está proveyendo contenido, creo que sí se dice así. Eres tú, Netflix. Eres tú. No soy, no, ¿cómo? No eres tú, soy yo. Digo, no. Ahí no aplicó. No soy yo, eres tú. Ajá, No exacto. Exactamente. Entonces, pues sí, creo que es una época extraña, pero también las reglas no están escritas, ¿no? Así como Netflix y las plataformas pudieron empujar a estos cambios de la industria que les platicaba al inicio, ¿no? De los 90 días de ventana en los theatricals que se han ido acortando, que una película esté en Cannes y que ya no tenga que estar en una sala de cine, que en su momento Francia lo estipuló, ¿no? Tiene que salir en las carteleras locales, si no, no va a poder participar dentro de un premio que está dado a la industria del cine, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cosas han cambiado. Y así como ese gran poder que tuvo Netflix, esta primera caída va a replantear otra vez las cosas, ¿no? Entonces, creo que lo interesante es ver que nada está escrito, como decíamos hace rato, ese esquema que está continuamente cambiando. También no he encontrado un modelo estandarizado. Se sigue respetando, finalmente sigue existiendo las casas productoras, las distribuidoras y las exhibidoras, con todas las posibilidades que eso implica, ¿no? Las distintas ecuaciones que puede haber de estos tres elementos. Pero nada está dicho. Creo que habrá que ver cómo se desarrolla más adelante la industria, ¿no? Que creo que el menos favorecido, sí siento en este momento, es la sociedad, ¿no? Es el consumidor. Porque te pone entonces a ser combativo, ¿no? Llevar una vida beligerante, es tener que estar encontrando en dónde sí puedo consumir algo que me satisfaga, ¿no? No, aparte, bueno, lo de las suscripciones, que a veces yo conozco gente que dice, bueno, este mes voy a pagar determinada plataforma y luego le cambio a otra para ir viendo según los estrenos. O sea, ya tienes como que ir haciendo una estrategia de consumo, porque las mismas plataformas es lo que te están como demandando, exacto. Y sería tan fácil, realmente el control sería, ¿sabes qué? Si nos pusiéramos de acuerdo y apagáramos esto, tendríamos una influencia mucho más grande en las plataformas. Porque realmente nosotros somos los que tendríamos el control a partir del pago o el no pago de una suscripción. Si la gente dejara de consumir esas plataformas, ellos tendrían que hacer su chamba y ponerse a deducir esto que hemos estado platicando en realidad. El verdadero control creo que sí se ejerce desde ahí, no desde la libertad aparente de que tú puedes escoger libremente qué película ver o no ver, sino más bien no ser esclavo de una suscripción y estar atado a eso, ¿no? Sino decir, ¿sabes qué? Realmente no me satisface, pero también vienen estos elementos sociales, ¿no? Si todos mis amigos, si todos en la oficina, si todos en la escuela están hablando de tal cosa, de tal serie, la quiero ver porque no quiero estar fuera, ¿no? Y creo que también en eso se ha basado mucho la estrategia de Netflix, ¿no? Poner sobre la mesa Stranger Things, poner sobre la mesa N cantidad de series que realmente acaparan la conversación. Lo oscuro de todo esto es eso mismo, decir que una empresa corporativa esté inclusive dictando de lo que vas a hablar el lunes en el trabajo, en el salón de clase, etcétera. Y eso es peligroso. Pues con esto nos despedimos. ¡Ay, Dios! Vaya cierre. ¡Ay, nanita! Estuvo tenso. Queremos agradecer a nuestro invitado de lujo el día de hoy, el de Daniel Armenta, guionista, el licenciado Daniel Armenta, guionista, productor, director y aparte docente de nuestra casa de estudios. No, y no más. Baila, tango, masca, chicle y tiene... No, no es cierto. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos. Por la invitación. Y nos despedimos. Mi nombre es Elisa Ruiz Escorcia. Hay que seguir viendo cine. Traten de buscar diversidad en los contenidos. A nombre de César Gutiérrez, compañero de Unidifusión, Ana Muñoz en micrófonos, Nat Barragán y Dani Mariscal en controles, mi nombre es Carlos Chavira, nos escuchamos la siguiente semana, recuerde que hay repetición los viernes a las 6 de la tarde, esto fue Contacto Vital Univa. Esto fue Contacto Vital Univa,
un programa de la Coordinación de Desarrollo y Producción de Medios de la Universidad del Valle de Atemajac. Te esperamos en la próxima emisión para seguir creciendo juntos.